Buenos días. En este vídeo vamos a trabajar con cómo se debe hacer una tabla de frecuencias, que sería el siguiente punto en nuestro tema de estadística y probabilidad. Entonces, una tabla de frecuencias es una manera de organizar los datos. Es la forma que tenemos de organizar los datos de una encuesta. Forma de organizar los datos de una encuesta o estudio estadístico. Datos de un estudio estadístico. Entonces, ¿en qué consiste? Pues consiste en hacer una pequeña tabla donde en la primera columna lo que vamos a poner son los valores posibles, que vamos a llamar X sub i. Imaginaos que estamos haciendo una encuesta sobre, por ejemplo, el número de veces que hemos ido al cine a lo largo del año. No muchas, por la situación en la que estamos, pero imaginemos que estemos haciendo esa encuesta. Entonces, los valores posibles, pues habrá personas que habrán ido al cine 0 veces, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y vamos a suponer que nadie de nuestra encuesta ha ido al cine más de 4 veces. Si hubiese habido más, pues podríamos poner más filas, o incluso poner una fila que fuese 5 o más veces. Pero bueno, supongamos que no haya nadie que haya ido más de 4 veces. Siempre la primera columna. Segunda columna, vamos a poner lo que se llama la frecuencia absoluta. Y por esto se le llama tabla de frecuencias, que vamos a llamar F sub i. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de personas que hay en cada valor. El número de personas que han ido 0 veces al cine, el número de personas que han ido una vez al cine, el número de personas que han ido 2 veces al cine, el número de personas que han ido 3 veces al cine, etc. Entonces, imaginaos que hemos hecho esta encuesta, ¿de acuerdo? Y entonces nos sale que hay 5 personas que no han ido ninguna vez al cine, 7 personas que han ido una vez al cine, 12 personas que han ido 2 veces al cine, 8 personas que han ido 3 veces al cine y otras 8 personas, que puedo pasar, que han ido 4 veces al cine. Entonces, esto lo que nos da como resultado es el número total de personas que hemos encuestado. Si os fijáis, si yo sumo todo esto, mi número de personas, que vamos a llamar n, pues serían 20, 27 y 5, 32, 40 personas. Hemos hecho una encuesta a 40 personas, de las cuales 5 no habían ido al cine, 7 habían ido una vez, 12 habían ido 2 veces, 8 habían ido 3 veces y otras 8 habían ido 4 veces. Hay después otra cosa, que es lo que se llama la frecuencia absoluta acumulada, que sería nuestra siguiente columna. Absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Pues la frecuencia absoluta acumulada es cuántas personas llevo acumuladas hasta ese valor. ¿Qué significa que estén acumuladas? Pues fijaos, utilizamos una letra F con una I pequeñita al lado mayúscula, la F. ¿Qué significa que estén acumuladas? 5 personas no habían ido ninguna vez al cine. Pues si yo cuento cuántas personas no habían ido ninguna vez o menos, de momento solamente tengo 5 personas. Pero en el siguiente valor, y aquí es cuánto cambian, no pongo cuántas personas han ido una vez al cine, sino cuántas personas han ido una vez o menos al cine, que serán las 5 personas que no habían ido ninguna vez, más las 7 que han ido solo una vez, 12. En el siguiente valor cuento cuántas personas habían ido 2 o menos veces al cine, que contaría las 12 que habían ido una o menos, más las 12 que sumo ahora, o he dicho de otra forma, 5 más 7 más 12. 24 personas y voy acumulándolas, por eso cada vez es mayor. Después cuento cuántas personas habían ido 3 veces o menos al cine y lo que hago es acumular al 8, sumo hasta el 8 o hago 24 más 8 directamente y me sale que llevo acumuladas 32 personas. Y por último, cuántas personas habían ido 4 veces o menos al cine, que es sumar mi última fila
y nos saldría un total de 40 personas. Con esto tendríamos las dos frecuencias absolutas, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Pero aún así tenemos otras frecuencias más, dos frecuencias más que hay que tener en cuenta, que son, vamos a narrar por aquí, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, la frecuencia relativa que se representa con una h minúscula, lo que nos dice es qué tanto por uno, qué fracción de personas habían ido 0 veces al cine, cada caso. Entonces, ahora en vez de contar las personas, lo que hago es las personas las divido entre el total y sería 5 entre 40. Y eso lo podemos calcular porque esta parte vamos a poder utilizar la calculadora. En la parte estadística se utiliza bastante a menudo la calculadora, por lo menos para sacar la frecuencia relativa. Lo que haríamos sería 5 entre 40. Utilizaríamos una calculadora y nos dice pues 0,125. Hemos hecho 5 entre el total. Después serían 7 entre 40. 0,175. 7 entre el total. Después serían 12 entre 40, que saldrían 0,3. 12, que eran las personas que han ido 2 veces al cine, entre el total de que hemos preguntado. Después sería 8 entre 40, que sería este de aquí, y nos sale 0,2. Y otra vez 8 entre 40, 0,2. Y por último, la última columna que añadiríamos aquí, de frecuencias, sería la frecuencia absoluta acumulada. Perdón, lo estoy diciendo mal porque la frecuencia absoluta ya la teníamos. Estamos hablando de relativas. Es la frecuencia, borramos aquí, relativa acumulada. H mayúscula sub i. Y al igual que para la frecuencia relativa, lo que hacíamos era la absoluta entre el total, para la relativa acumulada lo que haremos será la absoluta acumulada entre el total. Entonces empezamos con 5 entre 40, 125. Ahora haremos 12 entre 40, este 12 entre 40, que es 0,3. Ahora haremos 24 entre 40, 0,6. 32 entre 40, 0,8 y 40 entre 40, 1. Siempre acabaríamos con 1. Son de toda esta tabla de frecuencias especialmente importantes la absoluta y la relativa. Entonces, para ver un repaso rápido, tabla de frecuencias, pongo los valores posibles y cuántas veces se repite cada valor es lo que llamamos frecuencia absoluta. Si estamos hablando del número de veces que hemos ido al cine a lo largo del año, pues 5 personas han ido 0 veces, 7 personas han ido 1 vez, 12 personas han ido 2 veces, así se leería esta tabla. Eso es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuántas personas llevo acumuladas hasta cada valor? Es decir, ¿cuántas personas han ido 0 veces al cine? Es igual. ¿Cuántas personas han ido 1 vez o menos al cine? Tengo que sumarlas. ¿Cuántas personas han ido 2 veces o menos al cine? Tengo que sumarlas. ¿Cuántas personas han ido 3 veces o menos al cine? Y así iríamos acumulándolas todas. Frecuencia relativa, pues la absoluta entre el total. Divido y la fracción y el decimal que me salga. Aquí sí que se trabaja con decimales. Y la frecuencia relativa acumulada siempre es la absoluta acumulada entre el total. Como al final la absoluta acumulada tiene que acabar en el total, pues tengo que acabar con un 1. Porque siempre voy a acabar con total entre total. Y un número entre sí mismo es 1. Para acabar, y simplemente como último comentario, tanto la relativa como la relativa acumulada se pueden expresar también como porcentajes, porque lo que estoy diciendo aquí es como 0,125 del total han ido al cine 0 veces. 0,175 del total han ido al cine 1 vez. Si esto lo quiero pasar a porcentaje, lo que hago es mover la coma 2 posiciones. Entonces,
Aquí el porcentaje sería 12,5%, 17,5%, como exposiciones 30%, 20% y 20%. Hay veces que la frecuencia relativa se expresa en porcentaje y tiene el mismo significado. Significa tanto de una manera como de la otra. Entonces, esta es la mejor manera de organizar los datos de un estudio estadístico. Vamos a ver un ejemplo. Muy bien, supongamos que tenemos la situación que tenemos aquí representada. Tenemos un grupo de estudiantes cuyas notas han sido estas, pues 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9 y 9. En total, si os fijáis, tenemos 10 estudiantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 estudiantes. Y queremos hacer una tabla de frecuencias con estos datos. Pues entonces, lo primero, mis valores posibles. ¿Qué valores pueden tomar mis notas? ¿Qué notas posibles tengo? Pues si yo miro mi grupo de estudiantes, veo que la nota más baja que tengo es un 4. Aquí no los dan ordenado, pues mejor. La siguiente nota es un 5, un 6, un 7, un 8 y nadie tiene más de un 9. Vale, pues con esto tendría mi primera columna. Pasamos ahora a la siguiente columna. Vamos a hacer las líneas horizontales para poder tenerlas y tener esto bien organizado. Vale. La siguiente columna. Frecuencia absoluta. Número de veces que se repite cada nota. Es decir, ¿cuántas personas de este grupo tienen un 4? Pues una persona. 1. ¿Cuántas personas de este grupo tienen un 5? 2 personas. Un 2. ¿Cuántas personas de este grupo tienen un 6? ¿Cuántas personas de este grupo tienen un 7? ¿Cuántas personas de este grupo tienen un 8? ¿Y cuántas personas de este grupo tienen un 9? Si lo sumamos, 1 y 2, 3, 4, 5 y 5, 10. Y total son 10 personas. Ya tengo la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada. Pues la frecuencia absoluta acumulada es ir acumulando la frecuencia absoluta, como su propio nombre indica. La primera es igual. Y ahora es, ¿cuántas personas tienen un 5 o menos? Pues 3 personas. ¿Cuántas personas tienen un 6 o menos? 4 personas. ¿Un 7 o menos? 5 personas. ¿Un 8 o menos? 8 personas. Y un 9 o menos, las 10 personas. Todo el grupo tiene un 10 o menos. Ya tendríamos la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa. Pues tengo que dividir la frecuencia absoluta entre el total, que son 10. Pues 1 entre 10, 0,1. 2 entre 10, 0,2. 1 entre 10, 0,1. 1 entre 10, 0,1. 3 entre 10, 0,3. Y 2 entre 10, 0,2. Si nos lo pidiesen en porcentaje, que no tienen por qué pedírnoslo, pero si nos lo pidiesen, pues 0,1 pasado a porcentaje es mover la coma 2 posiciones. 10%, 0,2 sería 20%, 0,1 sería 10%, 10%, 30% y 20%. Voy moviendo la coma 2 posiciones. Frecuencia relativa acumulada. Pues ahora lo que tengo que hacer es dividir la frecuencia absoluta acumulada entre el total, que son 10. 1 entre 10, 0,1. Siempre la primera columna son iguales. Ahora ya sí. 3 entre 10, 0,3. 4 entre 10, 0,4. 5 entre 10, 0,5. 8 entre 10, 0,8. Y siempre la frecuencia relativa acumulada tiene que acabar en 1. Importante, hacedlo siempre dividiendo la frecuencia absoluta acumulada. No lo hagáis sumando las frecuencias relativas, porque si aquí no os ha salido exacto y habéis perdido decimales, vais arrastrando ese error y al final no te va a quedar un 1. Entonces, hacedlo siempre con las absolutas. Absoluta entre el total, la relativa, absoluta acumulada entre el total, relativa acumulada. Y esto sería hacer una tabla de frecuencias y cómo se resuelve una tabla de frecuencias de un ejercicio.